Ya no es tu casa. Eso fue lo primero que dijo el nuevo marido de mi madre antes de que su puño se estrellara contra mi cara. El mismo porche donde mi padre me enseñó a medir madera ahora olía a cerveza barata y traición. Mi madre estaba detrás de él, inmóvil, aferrándose al marco de la puerta como si eso pudiera evitarle tomar partido. 11 años fuera, y de pronto yo era la intrusa en mi propio hogar. No respondí el golpe. Solo lo miré, tranquila, firme, mientras su rabia llenaba el silencio. Porque él no sabía que todo lo que estaba detrás de esa puerta ya me pertenecía. ¿Qué harías tú? ¿Irte en silencio, o recuperar lo que tu padre construyó con sus propias manos? Cuando me fui de Maine hace 11 años, juré que no volvería. Empaqué mi vida en 2 maletas, tomé el último tren que salía de Portland y le prometí a mi reflejo en la ventana que dejaría de perseguir fantasmas. Tenía 23 años, recién titulada como arquitecta y con una necesidad absurda de demostrar que podía construir algo mío. Chicago me dio esa oportunidad. Rascacielos, plazos imposibles, clientes que veían mis planos como palabra sagrada. Por un tiempo, el ruido del éxito ahogó el sonido del mar junto al que crecí. Pero ninguna ciudad, por brillante que sea, puede apagar la culpa. Mi padre, Michael Morgan, fue un artesano, constructor de botes, soñador. Era de esos hombres que miden 2 veces, cortan una, y aman para siempre. Su taller se alzaba frente al agua, donde el aire salado besaba los pinos. Murió antes de ver crecer su sueño, antes de que los planos que dibujamos juntos cobraran vida. Y cuando se fue, mi madre, Evelyn, se derrumbó poco a poco. Vendió pedacitos de él, primero las herramientas, luego los recuerdos. Cuando conoció a Eisen, el supuesto inversionista que prometió modernizar el negocio, yo no dije nada. Era joven, estaba enojada y cansada de ser siempre la responsable. Pensé que irme me protegería. Me equivoqué. Desde Chicago mandaba dinero cada año. Impuestos, mantenimiento, pequeños pagos para evitar que embargaran el taller. Me convencí de que el cariño también podía enviarse por transferencia bancaria. No sabía que Eisen ya había metido las manos más hondo, convenciéndola de que mi distancia era indiferencia. Cuando su correo llegó a mi bandeja, no había escuchado su voz en casi 3 años. Asunto, taller. Mensaje, corto, quirúrgico. Decía que habían decidido vender. Es hora de seguir adelante, escribió, como si el duelo tuviera fecha de vencimiento. Querían que firmara mi parte para facilitar las cosas. La oferta, $10,000. 10,000 por el legado completo de un hombre que pasó 30 años tallando perfección en madera. Leí el mensaje 3 veces. No sentí rabia, solo vacío. Eisen estaba detrás de todo, se notaba. Venta rápida, pago rápido, 0 preguntas. El mismo tipo que ni siquiera conoció a mi padre cuando se echó el primer cimiento. Ahora reclamaba cada clavo y cada viga. Cerré el correo, vi mi reflejo en la pantalla y susurré. No, no a ellos. A mí misma. Porque el taller no era propiedad. Era prueba. Prueba de que el oficio vale más que el dinero. Y si querían borrar el nombre de mi padre, tendrían que pasar por encima del mío. A la mañana siguiente, el avión rompió las nubes grises y la costa apareció, fría, áspera, dolorosamente familiar. Me seguía igual, terca, silenciosa. El taxista casi no habló. Tarareaba una vieja canción country mientras los pinos pasaban por la ventana. Cada kilómetro se sentía más pesado, como si regresara a una versión de mí misma que creía haber superado. Al doblar por el camino de grava hacia la casa familiar, el estómago se me apretó. Ahí estaba, pero algo no cuadraba. El viejo letrero de madera que decía Morgan Workshop, botes artesanales desde 1978 había desaparecido. En su lugar, un cartel barato, Cole Marine Design. Las contraventanas peladas, las luces del porche titilando, el jardín descuidado. Como si a nadie ahí le importaran las raíces. Bajé del taxi, ajusté el abrigo y arrastré la maleta por la grava hasta los escalones. Dudé un segundo antes de tocar la perilla, y entonces la puerta se abrió. Era mi madre, Evelyn Morgan, alguna vez cálida, elegante, ahora más pequeña, más frágil. Su cabello gris, su sonrisa ensayada. Amanda, dijo, como si no estuviera segura de que fuera yo. Antes de que pudiera responder, una sombra apareció detrás de ella. Eisen, 30 y tantos, todavía queriendo parecer empresario cuando lo suyo era más bien el muelle y la botella. El olor a cerveza me pegó antes que sus palabras. Mira nada más quién volvió, dijo con una sonrisa torcida.
La hija pródiga. Vine a hablar del taller, le respondí, sin perder la calma. Soltó una carcajada seca. ¿El taller? ¿Te refieres a mi negocio? Pasó delante de mi madre, inflando el pecho, bloqueando la entrada. Esto ya no es tu casa. Todo se detuvo. El mar, el crujido de la grava bajo sus botas, incluso el aire. Mi madre se estremeció, pero no dijo nada. Entonces vino el golpe. Su puño me dio en la mejilla, rápido, preciso, como un punto final. No caí. Ni siquiera parpadeé. Solo lo miré, con el sabor metálico de la sangre en la lengua, mientras la luz del porche zumbaba sobre nosotros. Isen, basta, gritó mi madre. Pero no me tocó. Lo tocó a él. Eso fue lo que me rompió. No el golpe. El silencio que vino después. Me acomodé el abrigo, enderecé la espalda y lo miré directo. Tienes razón, le dije en voz baja. No es mi casa. Me di la vuelta. Pero tampoco es tuya. Caminé sin mirar atrás. Lo escuché murmurar algo, ingrata, loca, inútil. No me importó. La rabia no llegó. Solo la claridad, fría y afilada como el aire del invierno. Para cuando llegué a la carretera, ya sabía qué hacer. En el motel, el olor era mezcla de sal y detergente barato. Me senté en la cama con una compresa fría en la mejilla. El moretón apenas se asomaba, pero el dolor era constante, un recordatorio de por qué estaba ahí. Abrí mi laptop. La carpeta llevaba años guardada, recibos, impuestos, transferencias. Cada pago que había hecho para mantener el taller con vida. Los planos de mi padre, su última carta, y al fondo, el título de propiedad original con su firma firme y clara. La cláusula artesanal seguía ahí, escrita por mí a los 19 años. La propiedad deberá usarse exclusivamente para la construcción artesanal de embarcaciones marinas. Cualquier intento de producción en masa anulará de inmediato los derechos de propiedad. Isen no tenía idea de que esa cláusula existía. Llamé a Daniel Chen, el viejo abogado y amigo de mi padre. Su voz sonaba más áspera, pero igual de serena. Amanda, dijo. Me preguntaba cuándo ibas a llamar. La van a vender, respondí. Hoy me golpeó. Dijo que ya no era mi casa. Silencio. Luego un suspiro largo. ¿Tienes el documento original? Cada página. Entonces empezamos por ahí. Prometió presentar una orden de suspensión de venta al amanecer. Tipos como él nunca leen la letra chiquita, dijo. Si esa cláusula es válida, congelamos todo. No podrá mover ni un clavo sin permiso del juez. Colgué. Escuché el mar afuera. Por primera vez, el sonido no fue consuelo. Fue advertencia. Tomé una libreta vieja y escribí todo. La venta falsa, los papeles falsificados, el golpe, el silencio de mi madre. No era un diario. Era evidencia. A las 2 de la mañana manejé hasta el muelle. Las luces del taller seguían encendidas. Lo vi por la ventana, Isen, caminando de un lado a otro con el celular al oído, el letrero de Colemarine de Sign colgando detrás de él. Ya intentaba vender el legado de mi padre. Apreté el volante y susurré. Hazlo. Te reto. Regresé al motel, guardé la escritura bajo la almohada y cerré los ojos. Ya no era solo la hija de Michael Morgan. Era su última defensa. Al amanecer, el invierno me mordió la cara mientras esperaba frente al juzgado con Daniel Chen, el mejor amigo de mi padre. Él traía una carpeta tan gruesa que podía aplastar la arrogancia de cualquiera. Yo llevaba el cuaderno de cuero de mi padre, aún oliendo a aserrín. ¿Lista? Preguntó Daniel. Hace 11 años que lo estoy. 1 hora después, la orden estaba firmada. El sheriff local nos escoltó hasta la propiedad. Isen no lo sabía todavía. El cielo gris plomo, el patio hecho un desastre, madera tirada, latas vacías, el viejo letrero de Morgan Workshop boca abajo en la tierra. Su camioneta mal estacionada frente al taller. La música sonando a todo volumen, las máquinas rugiendo. Entramos. El olor me golpeó primero. No era cedro ni barniz, era resina química y aceite industrial. Nada del taller de mi padre quedaba ahí. Isen estaba junto al banco principal, cerveza en mano, viendo cómo 2 hombres cargaban cascos de fibra de vidrio en un remolque. Cuando me vio, su sonrisa se extendió despacio, con esa flojera de gato que cree haber acorralado a un pájaro. Vaya, mira quién trajo abogado, dijo levantando la lata. ¿Segura que estás en el lugar correcto? Pensé que habías renunciado a esta familia hace años. No renuncié, respondí. Invertí. La voz tranquila de Daniel interrumpió la tensión. Señor Cole,
A partir de esta mañana el tribunal ha emitido una orden judicial temporal. Está obligado a detener todas las ventas, transferencias y producción hasta que se aclare la titularidad. Por un instante, la sonrisa de Isen titubeó antes de convertirse en una carcajada. Tienen que estar bromeando. Evelyn es la dueña ahora. Ella firmó todo. Daniel abrió la carpeta con calma. En realidad, no lo hizo. Usted falsificó su firma en el segundo préstamo, y el banco lo detectó. Después intentó falsificar la de Amanda. Eso se llama falsificación y fraude electrónico. Isen parpadeó, los ojos entrecerrados. ¿Creen que pueden probar eso? No tengo que creerlo, dije dando un paso al frente. Puedo hacerlo. Saqué de mi bolsa una copia del título original y la extendí sobre la mesa de trabajo entre nosotros. La firma de mi padre brilló débilmente bajo la funda de plástico. Esta cláusula, dije, señalando la hoja, establece que el taller solo puede usarse para construir embarcaciones artesanales. No kits de fibra de vidrio importados, ni basura producida en masa con el nombre de mi padre estampado encima. Cada bote que vendiste bajo el nombre Morgan viola esa cláusula. Cada venta es un fraude. Isen miró el documento como si pudiera morderlo. No te atreverías a llevar esto a la corte. Ya lo hice. El color se le fue del rostro. Por primera vez, Isen pareció pequeño. Y como todo hombre acorralado, se volvió furioso. ¿Y crees que alguien te va a creer? Tú te fuiste. No perteneces aquí. Respiré despacio. Tienes razón. Me fui. Pero eso no me hace ciega. Miré alrededor del taller. Las herramientas baratas, los bancos destrozados, la pintura gris cubriendo las vigas de roble que mi padre y yo lijamos juntos. No solo me robaste a mí, Isen. Lo borraste a él. Intentó lanzarse hacia mí, pero el sheriff se movió más rápido, interponiéndose entre nosotros. Señor Cole, si fuera usted, no daría un paso más, advirtió el oficial. Quítate de mi camino, gruñó Isen. No depende de mí, respondió el sheriff, mirando a Daniel, quien le entregó otra carpeta. Orden judicial. Todos los bienes quedan congelados hasta que termine la investigación. Isen giró hacia mi madre, que había aparecido en el marco de la puerta, con la bata mal amarrada y el rostro pálido. Evelyn, dile que no tiene derecho a hacer esto. Las manos de mi madre temblaban. Isen, por favor, detente. Cállate, gritó. Nos están robando todo. Los tratos, el equipo. Tú robaste primero, lo interrumpió ella, la voz quebrada. El silencio que siguió pesó tanto que dolía. Por primera vez, mi madre me miró como no lo había hecho en años, no como a una intrusa, sino como a la única que aún estaba de su lado. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero yo no aparté la vista. Isen empujó una caja del banco, y los papeles salieron volando como copos de nieve. ¿Crees que puedes arruinarme? Daniel habló sin levantar la voz. Tú ya lo hiciste solo. El sheriff dio un paso adelante. Isen Cole queda arrestado por fraude, falsificación y malversación de fondos. Ponga la lata en el suelo. Por un momento pensé que atacaría. Sus ojos ardían, la mandíbula tensa. Pero cuando el sheriff sacó las esposas, los hombros de Isen se hundieron. Te vas a arrepentir de esto, me escupió mientras el metal se cerraba en sus muñecas. Ya me arrepentí, le dije. Durante 11 años. Lo escoltaron hacia la salida. El remolque afuera aún llevaba los cascos de fibra que intentaba vender. Asegúrense de confiscar eso, dije al sheriff. Son evidencia. Isen me miró desde la patrulla, el rostro pegado al cristal, gritando palabras que el motor apagó. Cuando el coche desapareció por el camino, el silencio que quedó fue casi ensordecedor. Mi madre se apoyó en el marco de la puerta, temblando. No sabía, susurró. Dijo que era solo negocio, que haría sentir orgulloso a tu padre. La miré por un largo momento. Papá no construyó este lugar por negocio. Lo hizo por integridad. Ella asintió despacio, el rostro deshaciéndose en llanto. Estaba tan sola, Amanda. Lo sé, dije suavemente. Pero la soledad no es excusa para destruir un legado. Daniel carraspeó con discreción. Amanda, la orden ya está firme. Mañana empezaremos la auditoría. Asentí y caminé hacia el centro del taller. El aire olía a polvo y pintura, pero bajo todo eso aún quedaba algo. Un rastro leve de cedro y sal. Me arrodillé y apoyé la palma sobre las tablas del piso. Las iniciales de mi padre seguían ahí, casi ocultas bajo la mugre. Cerré los ojos y susurré. Lo logramos, papá. Detrás de mí, los sollozos de mi madre se transformaron en respiraciones tranquilas.
Daniel guardó los papeles. El radio del sheriff crepitó a lo lejos. Por un momento, nadie dijo nada. Entonces me puse de pie. Vamos a restaurarlo todo, dije. Sin carteles nuevos, sin marcas falsas. Solo Morgan. ¿De verdad crees que puedas arreglarlo? Preguntó mi madre. Miré alrededor, las paredes despintadas, los estantes vacíos, los bancos destruidos. No necesito arreglarlo, respondí. Solo tengo que reconstruirlo. La última luz del día se deslizó sobre el suelo, y vi mi reflejo en una de las ventanas. Por primera vez, no me vi como la hija que huyó, sino como alguien que por fin regresó a casa. Cuando Daniel y el sheriff se fueron, me quedé sola. El taller crujía con el viento, viejo y herido, pero todavía de pie. Caminé hasta la mesa y tomé el compás de mi padre, la única herramienta que Isen no había tocado. Lo coloqué justo en el centro. Isen pensó que el taller era un negocio. Pensó que la casa era suya. Pensó que la pelea había terminado. Se equivocó en las tres. Afuera, la primera nevada del año empezó a caer, brillando como polvo de plata bajo la última luz. Me recargué en el marco de la puerta, el mismo donde me había golpeado, y exhalé. Por primera vez en más de una década, el aire se sintió limpio. La guerra había terminado. Y el legado, ahora era mío para proteger. El juicio de Isen no tardó mucho. Las pruebas que Daniel reunió, transferencias bancarias, contratos falsificados, ventas bajo el nombre de mi padre, eran irrefutables. Se declaró culpable para evitar una condena mayor, 7 años en prisión estatal. Cuando se leyó el veredicto, mi madre estaba sentada al fondo de la sala. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No me miró cuando todo terminó, pero susurró. Lo siento. Y por primera vez, le creí. Me quedé en Men varias semanas después de la sentencia. Cada mañana abría el taller, me remangaba las mangas y empezaba, poco a poco, a recuperar lo que era nuestro. La pintura gris salió de las vigas de roble capa por capa. Fregué los pisos, cambié las ventanas rotas y restauré el viejo letrero que alguna vez colgó orgulloso junto al camino. Morgan Workshop. Botes artesanales desde 1978. Una tarde, mientras barría debajo del banco principal, la escoba tropezó con algo duro. Me arrodillé, levanté una tabla suelta y encontré un pequeño paquete envuelto en tela aceitada. Dentro estaban los cinceles de mi padre, su compás, y una nota doblada, con los bordes amarillentos. ¿Para cuándo regreses a casa? Me senté en el piso cubierto de polvo, sosteniendo esas herramientas como si fueran reliquias. El nudo en el pecho ya no era tristeza. Era paz. Las manos de mi padre habían construido el legado. Las mías lo habían traído de vuelta a la vida. El día que volví a colgar su letrero, el aire olía a sal y a serrín. El taller se alzaba otra vez, firme, silencioso, sin anuncios ni marcas falsas. Solo madera, y verdad. Pasé la mano sobre las letras grabadas. Morgan Workshop. Botes artesanales desde 1978. Durante años pensé que irme había sido abandonarlo. Ahora entiendo que fue preparación. Tuve que irme para volver más fuerte. El arresto de Isen no fue una victoria. Reconstruir, eso sí fue justicia. Porque la justicia no siempre es castigo. A veces es restaurar lo que amamos, negarse a dejar que la avaricia reescriba el amor. El nombre de mi padre no sobrevivió gracias a un juez ni a un abogado. Sobrevivió porque yo me negué a rendirme. A veces, quienes deberían protegerte son los primeros en traicionarte. Pero incluso entonces, todavía tienes el poder de recuperar lo que te pertenece. Si alguna vez tu propia familia te traicionó, dime, ¿qué hiciste después? ¿Te fuiste en silencio, o luchaste por lo tuyo? Déjamelo en los comentarios. Leo cada historia. Y cuando este video termine, no te detengas aquí. Mira las próximas historias: traición familiar, venganza silenciosa y redención después de la pérdida. Quizás ahí encuentres un pedazo de la tuya esperándote.